Bienvenidos nuevamente al curso de probabilidad y estadística. En esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos de frecuencias en estadística. Remarcamos que en estadística la frecuencia se refiere al número de veces que un dato o evento se repite en un conjunto de datos. Existen diferentes tipos de frecuencias que nos van a ayudar a analizar los datos de diversas maneras. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la acumulada y la relativa acumulada. Vamos a analizar cada una de ellas en este apartado. Ok, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que un valor aparece en un conjunto de datos. ¿Cuántas veces aparece ese dato en particular? Veamos este ejemplo donde tenemos 10 estudiantes de la Prepa Forte y sus calificaciones correspondientes. ¿Sí? Hay calificaciones desde 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? La ponemos en dos columnas y se dice cuántas veces aparece la calificación de 7 y observamos 1, 2, 3. Esa es la frecuencia absoluta que vamos a colocar enfrente del 3. ¿Cuántas veces aparece el número 8? 1, 2. Esa es la frecuencia que colocamos enfrente del 8. Hacemos lo mismo para el 9 y para el 10. Para el 9 hay 3 frecuencias y las podemos colocar en esta parte. Ok, ese es el procedimiento para sacar la frecuencia absoluta. Y el texto dice cuántas veces aparece cada número y lo vamos a colocar en ese apartado. La frecuencia absoluta nos dice cuántas veces aparece cada calificación en este ejemplo en particular. Ok, esa es la manera de cómo sacar la frecuencia absoluta. Pónganse bien abusados porque esto lo vamos a ocupar en un ejemplo que se va a proporcionar más adelante. Ok, entonces ya la frecuencia absoluta ya la tenemos. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la proporción de veces que un valor aparece en un conjunto de datos relacionados con el total de datos. Se puede expresar como decimal o en su defecto lo podemos dejar como porcentaje. ¿Sí? Ok. La frecuencia relativa tiene una fórmula. Dice, esa frecuencia relativa es frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Sí? Que es la que acabamos de obtener nosotros en la tabla anterior. Ok, este ejemplo lo vamos a considerar nuevamente, solo siguen siendo las mismas calificaciones. Ya habíamos sacado cuántas veces aparecía cada una de estas calificaciones con la frecuencia absoluta. Esta parte ya la tenemos. El tema es cómo sacar la frecuencia relativa. De acuerdo a la fórmula, bien abusados, dice, vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total. ¿Sí? Eso, 3 entre 10. Me queda como punto decimal. Si es con punto decimal, le agregamos como proporción. O la multiplicamos por 100 y me da el 30%. 0.3% me da el 30%. Ok, aquí hacemos lo mismo. Se divide esta frecuencia 2 entre 10, esta otra frecuencia 3 entre 10, esta otra frecuencia 2 entre 10. Lo dejamos como proporción o lo multiplicamos por 100 para que me dé el porcentaje. Esa es la manera de sacar la frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces ya llevamos dos conceptos. Cómo sacar la frecuencia absoluta es contando cuántas veces aparece cada una de ellas. Y la frecuencia relativa es divido esa frecuencia absoluta entre el total de datos que están involucrados en este momento. Ok, vamos con el siguiente análisis. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas hasta cierto punto en un conjunto de datos. Seguimos teniendo las mismas 10 calificaciones y agregamos una columna más. Primera columna calificaciones y la segunda la frecuencia absoluta que ya la habíamos obtenido. La frecuencia relativa habíamos acordado es la absoluta entre el total y la multiplico por 100 para que me dé el porcentaje. Esta es la de ahorita, la frecuencia acumulada. En el primer renglón solamente tengo 3 como frecuencia. En el segundo renglón voy a tener 3 más 2 y la pongo aquí enfrente. En el tercer renglón es 3 más 2 más 3 y la pongo aquí enfrente. ¿Sí? En el cuarto renglón es 3 más 2 más 3 más 2 y la pongo en este rengloncito. No tiene nada de ciencia, como su nombre indica, vamos acumulando las frecuencias, ¿sí? Voy a repetir nuevamente. En el primer renglón es la frecuencia absoluta. En el segundo renglón voy a tener la primera más la segunda, ¿sí? En el tercer renglón, primera más segunda más tercera y la pongo aquí enfrente. En la cuarta, primera, segunda más tercera más cuarta y la pongo aquí enfrente. Es la frecuencia acumulada. Vamos con la que sigue. Analizaremos ahora la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok?
La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas hasta cierto punto en un conjunto de datos y puede expresarse como decimal o como porcentaje. ¿Ok? Tenemos los mismos datos de las calificaciones, la calificación y la frecuencia absoluta. Dice frecuencia relativa acumulada. Aquí me voy a concentrar. Voy a sumar estas relativas. ¿Sí? Esta ya la habíamos obtenido, que era la frecuencia acumulada, que era sumar. En el primer renglón se quedaba exactamente igual. En el segundo renglón sumaba esta frecuencia más esta frecuencia para colocarla en la frecuencia acumulada. Y el tercer renglón, las tres frecuencias y la ponemos en este renglón. Ahora, con la frecuencia relativa acumulada, me concentro en esta parte relativa. ¿Sí? Es el primero, se queda con el porcentaje de 30% que es esta. El segundo, voy a sumar el 30% más el 20% y lo colocamos aquí. En el tercero, es el 30% más el 20% más el 30% y lo colocamos en esta parte. Hacemos lo mismo para este extremo. Sumar este porcentaje más este porcentaje más este porcentaje más este porcentaje y lo colocamos en el renglón de la parte de enfrente. ¿Ok? Esa es la manera de cómo vamos calculando nuestras frecuencias. Muy importante. Remarcando de manera general. Los datos que se me proporcionan, dijimos la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece este dato y lo podemos sacar contando. La frecuencia relativa es esta frecuencia entre el total. La frecuencia acumulada es esta frecuencia más esta frecuencia más esta frecuencia y la ponemos en el renglón que le corresponde. Y la frecuencia relativa es, como su nombre indica, vamos sumando. El primer renglón se queda igual, el segundo renglón es el primer renglón más el segundo renglón y el tercer renglón es el primer renglón más segundo renglón más tercer renglón y así sucesivamente. Ok, te dejo sus datos, te van a proporcionar una tabla para que tú las pongas en práctica para calcular la frecuencia absoluta, la relativa, la acumulada y la relativa acumulada. Échale muchas ganas, estamos al pendiente y no se te olvide dejarte algunos comentarios y expresarme tus dudas a través de mi página. Te dejo mi canal, estamos al pendiente. Hasta la próxima.